Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, espero que estén pasando muy bien esta cuarentena y que estén estudiando y haciendo las cosas que le piden los profes, que bueno, es importante, porque bueno, parte de la educación y del proceso de aprendizaje tiene que ver con que ustedes se pongan las pilas y hagan los que le pedimos. Y también con escuchar algunas de sus demandas y acompañando este proceso que es difícil para todos. Pero bueno, quiero por un lado hacerles una devolución genérica respecto a sus trabajos, que bueno, por supuesto hay varios chicos que no me entregaron los trabajos y si bien no va a ser lo mismo, no van a tener la misma nota de quienes sí lo entregaron, les pido que me lo envíen igualmente, porque parte de esta instancia también es entender las dificultades que puede llegar a tener cada uno, y yo lo hago, digamos. Si bien no tienen la misma nota, es importante que lo entreguen todos. Bueno, por un lado quiero hacerles una devolución general, ¿no? Como les decía, sobre algunos puntos importantes de lo que ustedes leyeron y vieron en el material que le envié para la primera consigna, el primer trabajo importante. Que bueno, les adelanto, ahora le estoy enviando el segundo trabajo importante, que se los envié ya. Y este segundo trabajo retoma algunos aspectos que vimos en el primero y va profundizando en otros. Pero bueno, en principio quiero resaltar algunos puntos. Por un lado, ¿por qué discutimos con la linealidad de la comunicación? Es decir, como si fuese un proceso lineal entre un mensaje que pasa de A a B. En primer lugar, es importante que ese proceso desconoce al sujeto que está produciendo un mensaje y el que lo está recibiendo. Es decir, se desconoce el contexto cultural, los saberes, los sentidos de ambos. Pero también muchos de ustedes dijeron que el cambio que se produjo en estos últimos tiempos, este último tiempo, remite a un avance técnico, a un avance de la tecnología, de las redes sociales, a una descentralización de los medios hacia las redes, y eso está bien, eso está muy bien. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo eso repercute, ¿no?, en los sujetos como tales, digamos, porque los sujetos no nos vinculamos directamente con la técnica y eso repercute en una actitud nuestra, sino que el avance técnico empieza a tener avances en nuestras propias conductas, ¿no? Entonces esa descentralización de los medios, en el cual ya no todo pasa por un medio de comunicación masivo, sino que cada uno de nosotros podemos producir mensajes e inscribirlos en las redes sociales y tenemos mucho más actividad en la formación de la opinión. Sí es importante no quedarse con el aspecto técnico, ¿no?, el avance de la técnica. A esto me refiero a las redes sociales fundamentalmente y a lo que se habla ahora como audiencia inteligente o audiencia que puede elegir qué ver, ¿no? Después, otro de los puntos importantes que me marqué como que había un error común es esta diferencia entre la comunicación y la información. Tiene que quedarnos a todos claro, y hay un material que les estoy pasando que en dos carillas lo explica muy bien, es que la comunicación lo que nos demuestra de alguna manera es que siempre tiene que haber interacción con un otro. Eso es lo que nos permite entender la comunicación. En cambio, la información es un mensaje que se traslada hacia otro punto, si lo tenemos que explicar muy sencillo, ¿no? Entonces yo puedo informar, transmitir un conocimiento, transmitir algún saber, transmitir una opinión, transmitir algo que haya sucedido en el pasado o que esté sucediendo, pero eso no necesariamente nos significa que hay comunicación. Porque para nosotros entender la comunicación tenemos que pensar todo el contexto alrededor del cual se está produciendo un mensaje, ¿no? Y ese contexto necesariamente lo que nos obliga a pensar es si hay interacción de una persona para con otra. Con eso me refiero a retroalimentar una conversación, si hay entendimiento, si hay interacción sobre el mundo que estamos hablando, sobre lo que estamos hablando,
o son dos personas que están hablando de cosas completamente distintas, en donde una persona le está diciendo algo al otro y esa persona que está recibiendo el mensaje no entiende absolutamente nada, ¿no? Esto lo podemos pensar si hablan dos lenguajes o dos idiomas completamente distintos, o si una de estas dos personas tiene algún déficit para la escucha o para comprender, ¿no? Entonces, muy probablemente no haya comunicación. Entonces, lo que nos tenemos que quedar bien claro, nos tiene que quedar bien claro es esta idea de que para que haya comunicación necesariamente tiene que haber una interacción y una comprensión del contexto en el cual se está produciendo un mensaje, ¿no? Y para que haya información simplemente tiene que haber un traslado de una información de un emisor a un receptor, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay comunicación, necesariamente lo que estamos pensando es que hay un proceso más complejo, que implica un ámbito donde se construye un mensaje, que implica un contexto, que implica saberes, conocimientos, sentidos de una de estas dos personas que está produciendo, y también que tiene que haber una interacción, una ida y vuelta, una retroalimentación, un feedback, como se dice. Y quiero también explicar una cosita más sobre la diferencia entre la dimensión normativa y la dimensión funcional, porque a grandes rasgos todos leyeron los textos y yo creo que hay un entendimiento compartido y algo de eso lo vimos también en la primera clase que tuvimos, la única clase que tuvimos aquel viernes. La dimensión funcional se vincula mucho con lo que tiene que ver con la información, con lo práctico, con lo que necesitamos para vincularnos todo el día, para hacer nuestra vida social, desde la temperatura, el precio del colectivo, lo que tenemos que ir a pagar cuando vamos a una verdulería, para nuestro ámbito cotidiano, para nosotros poder desarrollarnos como personas. En cambio, la dimensión normativa lo que nos permite pensar es ese entendimiento con el otro, ¿no? Y para que haya un entendimiento con el otro, necesariamente tiene que haber una dimensión de lo que significa la comunicación. A diferencia de la información, volvemos con esta idea. Entonces, me parece importante resaltar esto para que nosotros comprendamos, ¿no?, que cuando hablamos de una dimensión normativa, de alguna manera estamos poniendo el eje en el entendimiento con el otro, en la comprensión con el otro, que a muchos de ustedes seguramente les pasa cuando entienden lo que les dice otro o cuando ustedes dialogan con otra persona, con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos, con cualquier práctica del lenguaje que hagan. Hay veces que se entienden y hay veces que no se entienden. Bueno, cuando se entienden, de alguna manera se está poniendo en funcionamiento la dimensión normativa. Ahora, para jugar a la pelota o para jugar a otro deporte o para salir de alguna manera con amigas o con amigos o para hacer cualquier tipo de práctica en general, tal vez no es necesario entenderse con todos. No hace falta entenderse con todos, pero sí tal vez entenderse en lo común que están haciendo. Si están yendo a comer algo, si están yendo a la plaza, si están yendo a tomar mate, si están yendo a hacer la tarea. Hay un objetivo común, hay un entendimiento sobre eso. Eso se vincula entonces con la dimensión funcional, es decir, con entenderse para algo, ¿no? No necesariamente con entender al otro, sino con estar de acuerdo con eso que están haciendo. Bueno, hasta acá lo que intenté hacer es una devolución de los trabajos que ustedes ya han entregado. Y ahora lo que les estoy enviando son otros dos materiales cortitos con una explicación escrita, que algo de ello quiero explicarles ahora. Esta dimensión, esta parte más escrita que tiene que ver con un nuevo tema, tiene que ver con poder profundizar un poquito más en esta diferencia que hace Bolton sobre la dimensión normativa y la dimensión funcional, y también separa el texto en la diferencia entre la comunicación y la información. Y lo que nos habla este autor, y es lo que yo quiero que presten mayor atención, es en las condiciones de producción y las condiciones de recepción. Estas dos ideas nos tienen que quedar bien claras. Condición de producción y condición de recepción.
La condición de producción tiene que ver todos los aspectos que juegan a la hora de yo producir un mensaje. Es decir, dónde estoy, con quién estoy, qué intereses tengo para con el mensaje, qué intereses tengo para con lo que estoy diciéndole hacia ese otro. El ámbito, si es un ámbito laboral, si es un ámbito familiar, si es un ámbito escolar, institucional, o sea, todo lo que remite a mí a la hora de que estoy produciendo ese mensaje. También el contexto histórico. No es lo mismo producir un mensaje en tiempos de cuarentena y del coronavirus que producir un mensaje tal vez en febrero sobre lo que remite a la educación o la planificación de una clase o una conversación con un amigo, ¿no? Nos damos cuenta que el tiempo histórico y donde nosotros estamos produciendo un mensaje es determinante para el sentido que le queremos dar. Ahora, tampoco es lo mismo cuando yo estoy recibiendo ese mensaje. El tiempo histórico, el ambiente en el que estoy, con quién estoy, mi ánimo, digamos, mis ganas, mis no ganas, mis intereses a la hora de leer o ver algo, o sea, todo lo que refiere a la recepción de ese mensaje. Por ejemplo, si yo produzco un mensaje en el medio de una guerra civil o en la década del 90, tal vez 20 años después, ese sentido va a ser completamente disímil al que se quiso producir en ese tiempo, ¿no? Así también no es lo mismo, yo estoy planificando, yo estoy dando una clase en tiempos de normalidad, digamos, no de cuarentena, y yo pensé y planifiqué las clases, nosotros viéndonos cara a cara. Ahora, cuando ese contexto es disímil, bueno, evidentemente se recibe a la enseñanza o a la educación de otra forma. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar ahí es, cuando yo estoy produciendo un mensaje, tiene mucha importancia la parte técnica a la que nos referíamos en un principio sobre si hay redes sociales, si no hay redes sociales, cuál es el lugar de los medios masivos de comunicación, cuál es el lugar del Estado, ¿no? Hay libertad de expresión, no hay libertad de expresión. Y cuando yo recibo un mensaje, todo eso también juega y es muy importante, pero puede ser que sea otro el contexto, otra en la escena respecto a si hay o no hay libertad de expresión, otra mi ánimo particular, individual. Entonces, estos dos aspectos que tienen que ver con la producción del mensaje y con la recepción del mensaje son muy importantes para entender el componente técnico, el contexto histórico y todo lo que refiere a construir el sentido, ¿no? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que cuando yo estoy produciendo un mensaje o yo estoy hablando con otro, estoy produciendo, ¿no? Si yo estoy poniendo las manos así, si yo levanto las cejas, si yo miro fijo a la cámara, ¿no? Si yo los interpelo o no los interpelo, todo eso forma parte de mi producción o mi construcción de un mensaje, ¿no? Y ustedes cuando me están escuchando o cuando me están viendo en el video, de alguna manera también están recibiendo, ¿no? Están construyendo ese mensaje. Y esto lo que nos habla es de producción de mensaje, es decir, de codificar un mensaje, y del otro lado de decodificar, es decir, de interpretar lo que el otro me está diciendo. Entonces, con esta descripción lo que estoy tratando de pensar es que muy probablemente el mundo de una persona, en este caso el mío, difiera mucho de su mundo y de su recepción del mensaje. Entonces, muy probablemente yo les quiera transmitir algunos saberes y ustedes algunos los entiendan completamente, otros no los entiendan del todo, otros tengan dudas también o repreguntas. Y eso lo que nos habla es de la producción de un mensaje, en este caso, y de la recepción en su caso, en particular. Y también de los mundos que ambas partes tenemos. Entonces, si evidentemente nosotros nos estamos entendiendo y estamos avanzando hacia un lado común, que en este caso tiene que ver con entender algunos aspectos de la materia importantes, quiere decir que hay comunicación, que hay un entendimiento. Hay algo común que estamos construyendo juntos o juntas. Bien. Bueno, hasta acá, bien, quise hacer hincapié en la diferencia entre la comunicación y la información. Mencioné lo que tiene que ver con la dimensión normativa y la dimensión funcional, y también todo el contexto en el cual se construye un mensaje y sentidos.
Y con esto último, ya estamos terminando, muy larga esta clase, quiero que lean el segundo material adjunto que tiene que ver con los tipos de comunicación. Los tipos de comunicación es una clasificación en la cual lo que nos permite pensar son las características comunes a cada uno de los tipos de comunicación. Hay 3 tipos fundamentales que describe la fotocopia que les envío. Uno de ellos es la intrapersonal, otra la interpersonal y otra la masiva, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la comunicación con uno mismo, ¿no? Cuando nosotros pensamos con nuestro inconsciente o pensamos callados o reflexionamos, ¿no? O nos criticamos en voz baja. Bueno, en ese punto nosotros estamos hablando con nosotros mismos. Y es una clasificación para entender que a veces, antes de hablar, antes de dirigir un mensaje o codificar un mensaje, nosotros hacemos un proceso propio. Otro tipo de comunicación es la interpersonal. Esa interpersonal, que es un aspecto fundamental, la comunicación interpersonal tiene que ver con el vínculo con otro. Es decir, la comunicación con otro. Si hay comunicación, si no hay comunicación, si hay retroalimentación, si hay un ida y vuelta, si hay un entendimiento sobre lo que me dice esa persona o lo que yo interpreto, todo eso tiene que ver con la comunicación interpersonal. Si hay diálogo o no hay diálogo, si hay debate, si hay discusión, si hay pelea, ¿no? Son todas cosas que tienen que ver con cómo yo me llevo con otro, con otros, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser dos partes. Como mínimo sí, pero eso interpersonal involucra a otros. Y el tercer aspecto, el tercer tipo de comunicación, que es la comunicación masiva, es cuando hay un emisor y hay muchos destinatarios, ¿no? En este caso yo estoy construyendo un mensaje y hay un emisor y ustedes lo van a escuchar, lo van a decodificar. Hay muchos receptores. Los medios masivos de comunicación vendrían a ser el ejemplo más claro de eso, pero también es un poco limitado para pensar la construcción de mensajes en la actualidad porque hay una circulación mucho más compleja, ¿no? A la hora de escuchar y producir mensajes. Bueno, en particular con este nuevo tema que tiene que ver con los tipos de comunicación, yo les pido que hagan un trabajo que me lo tienen que enviar, que tiene que ver con el diálogo, que ustedes me puedan explicar situaciones comunicativas en las cuales hay diálogo y situaciones comunicativas en las cuales no hay diálogo. También les pido una de cada una. Tengan en cuenta, lo describo igualmente en el Word, que cuando yo me refiero a la construcción del mensaje, en esa situación comunicativa, ustedes me tienen que describir todos los factores que se ponen en juego en esa situación comunicativa. El contexto, si hubo plataforma o no hubo plataforma digital, si fue oralmente, si fue de manera escrita, si fue por mail, qué intereses había en esa conversación, ¿no? Todo lo que ustedes comprendan que para el ejemplo que me están diciendo jugó un papel importante en la situación comunicativa. Y también lo mismo quiero que me describan con una situación comunicativa en la cual no haya habido diálogo, es decir, no haya habido ningún proceso dialógico de retroalimentación y de entendimiento para con el otro, ¿no? Estos 2 ejemplos son los que les pido. Tienen fecha de entrega para la semana próxima, para el martes, tienen tiempo de hacerlo. Y bueno, nos estamos comunicando por el Sendra. Muchas gracias, chicos.